Queridos hermanos, estábamos diciendo que el pueblo de Dios se sabe a sí mismo pobre y en las humillaciones, en el exilio, en la pobreza, en la enfermedad, adquirieron una conciencia más fuerte, más radical de su pequeñez, de la miseria del pecador que les separa de Dios y comprende que todos los males de este mundo se deben al final, al pecado, porque por un pecado, el pecado de Adán, entró el mal en el mundo. Así, el hombre requiere volverse a Dios con un corazón contrito para purificarse del pecado, porque al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Dice el Salmo 50. Esta humildad, hecha de una dependencia total y docilidad confiada, inspiraba las oraciones de muchos de los salmos. Y quienes alababan con ellos a Dios, les suplicaban la salvación que Dios le da a los pobres. No le decían a Dios, danos la salvación que merecemos, danos la salvación que nos corresponda a nuestra fuerza, sino dale la salvación a los pobres. Porque ellos, según el Salmo 22, son saciados. Comerán los humildes y serán saciados. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Dice también el Salmo 34, Él oyó a los menesterosos. Esta palabra de Dios que está en los Salmos designaba primeramente, obviamente, a los más desfavorecidos materialmente, pero toma un sentido todavía más profundo y religioso cuando el profeta Sofonías declara que hay que buscar a Dios con humildad. Él dijo, busquen a Yahvé con humildad, los humildes de la tierra, busquen justicia y busquen mansedumbre. Es el profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Esto significa que no nada más se trataba de una cuestión material, de una pobreza física, de una pobreza relativa a la comida, al vestido, a la casa. Era sobre todo una actitud del corazón que podía tener también quien no tuviera enfermedad, quien no tuviera la pobreza material. Y en el Nuevo Testamento, el don de la humildad va a ser especialmente exaltado, así como ya en Sofonías se veía que el día del Señor sería el día de Yahvé, cuando su pueblo humilde y pobre será salvado. La pobreza y la humildad se convierten en dos características que definen a Cristo y a sus seguidores en el Nuevo Testamento. Es decir, en la palabra de Dios, todo lo que va ocurriendo antes de Jesús es una prefiguración suya. Y entonces estos deseos que el profeta Sofonías ponía en boca del pueblo de Dios para orar, pidiendo humildad, pidiendo justicia, pidiendo mansedumbre, en el fondo se cumplen cuando Cristo nos dice, yo soy manso y humilde de corazón, como veremos en un momento. Todavía en el Antiguo Testamento hay que recordar que algunos modelos del pueblo de Dios son específicamente caracterizados por su pequeñez, su humildad, y que realizaron grandes misiones. Por ejemplo, la humildad de Moisés. Decía el libro de los Números de Moisés que él fue el más humilde y manso de todos los hombres sobre la tierra en el momento que él existió. No había nadie más humilde. Y el profeta Isaías también lo va a decir del siervo que él describe, que nosotros sabemos que va a cumplir
sus palabras en la persona de Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, Él estaba angustiado, Él estaba afligido y no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero. La voluntad de el Señor le hará prosperar, dijo el profeta Isaías. Entonces miraba la misión del siervo de Yahvé, miraba de alguna manera proféticamente a Jesús como alguien específicamente manso, silencioso. Y cuando el pueblo de Dios vuelva del exilio, los profetas y los sabios van a hablar también de la humildad, van a seguir exaltando esta cualidad. Dirán, el Altísimo, el profeta Isaías, por ejemplo, habita en la altura y en santidad, pero esa altura y santidad habita con el humilde de espíritu. Y Dios es quien pone sus ojos en el que es pobre, en el que tiembla ante la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón ante la palabra de Dios? Cuando la escuchamos, posiblemente tengamos en el corazón una resistencia, una arrogancia a la misma palabra de Dios, pues no nos conmovemos ante ella. El libro de los Proverbios dice que el fruto de la humildad es el temor de Dios. La gloria y la vida con la humildad florecen. Se nos aconseja, por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, cuanto más grande seas, más debes abajarte para hallar así gracia ante Dios. Esta actitud se resume, por ejemplo, en el modo como estuvo en el horno Azarías, que es un texto inspirador de lo que se dice en el ofertorio en la misa. Que nuestro sacrificio de hoy sea aceptado con un espíritu humilde y con un corazón contrito. En el libro de Daniel está en el capítulo 39, en el capítulo 3, versículo 39. Azarías dice eso, ¿verdad? Cuando va a ser sacrificado en el horno. Que mi espíritu, que nuestro sacrificio sea un espíritu de humildad, un corazón contrito. Y esas palabras, en la misa el sacerdote las dice secretamente cuando se le lleva el agua para limpiar las manos antes de la plegaria eucarística. Cuando se ha hecho el ofertorio dice lo mismo, ¿verdad? Que nuestro sacrificio sea un corazón quebrantado, un corazón contrito y un espíritu humilde. Así debe ser nuestra oración. Eso es lo que el sacerdote pide para poder elevar la ofrenda al Señor, en la que va a hacerse presente el Espíritu Santo, transformándolo de pan en la carne y la sangre de Jesucristo. Pues eso se tomó, esas palabras con las que el sacerdote se prepara, se tomaron del profeta Daniel, del libro de Daniel, tomando esas palabras de Azarías que le pedía y que le decía a Dios, aunque iba a ser quemado, él sabía que podía ser quemado vivo, le dice, mi ofrenda no es mi cuerpo, sino mi espíritu humilde. Qué grande es la humildad. Finalmente, el último profeta, ¿verdad? Que es Zacarías, anuncia que el Mesías va a ser un rey humilde. Lo recordamos especialmente como una profecía que recuerda la entrada en Jerusalén, pero que también nos hace ver la pequeñez de Jesús. He aquí que vendrá tu rey, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Y entonces comprendemos por qué en el Antiguo Testamento se dice que Jesús, que mejor dicho, que Dios es el Dios de los humildes. ¿Por qué? Porque en ellos
no hay arrogancia. Y la arrogancia es algo que Dios rechaza. Entremos ahora a hablar un poco de la humildad de Jesús. Jesús es el Mesías humilde que Zacarías profetizó, y en Mateo 21, cuando entra en Jerusalén, cumple esas palabras de Zacarías. He aquí que viene tu rey, manso, sentado en un asno. Lo que se había predicho se cumplió. El Mesías entonces es el Mesías de los humildes, a quienes proclama bienaventurados, dichosos, cuando dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, cumpliendo la promesa del Salmo 37. Jesús bendice, por ejemplo, a los niños y los presenta como modelos, diciendo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. Marcos 10:15. Para ser uno de estos pequeños, a quienes el Padre revela sus misterios y que son únicos, los únicos que entrarán en el reino de los cielos, es necesario humillarse y aprender de Cristo, el Maestro manso y humilde de corazón. Ahora bien, este Maestro no es solamente un hombre, es el Señor que vino a salvar a los pecadores. Dios, enviando a su Hijo, lo envió en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne, pero Él es Dios. Y sin embargo, lejos de buscar su propia gloria, Él dijo, Juan 8:50, yo no busco mi gloria, sino la gloria del Padre. Se humille hasta lavar los pies a sus discípulos, dándoles ejemplo para que ellos mismos lo hagan. Entonces, cuando Jesús lavaba los pies a Pedro, a Judas, estaba queriéndoles dar un mensaje que tiene que llegar hasta nosotros. La verdadera actitud es la de postrarse, no la de pretenderse grande. Él mismo, que era Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la que se aferrara, sino que se despojó de su rango, se humilló a sí mismo, se hizo obediente, tomó la muerte y la peor muerte, la muerte de cruz, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses. Por nuestra redención se humilló. El Hijo del Hombre, además, nos dice el evangelista Marcos, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate, en rescate de muchos. Tal fue como lo había profetizado también Isaías. En Jesús entonces no solamente se revela el poder divino que puede curar, que puede instruir, sino que también se ve la caridad divina, sin la cual estaríamos perdidos, y que nos enseña con sus propios gestos cuál es el camino de nuestra salvación. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y entonces con un amor y una caridad inmensa, Dios se hace humilde para que comprendamos nosotros que la humildad es signo de Cristo. Es la humildad el rostro de su caridad. Jesús amaba infinitamente y nos mostró ese amor infinito con la cara, con el rostro de la caridad. Es preciso entonces seguir el camino de esta humildad en nuestra oración para practicar nosotros el mandamiento del amor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros, dijo San Pablo, con paciencia y con amor. Se nos llama entonces a nosotros a tener el mismo sentir de Cristo y a ser compasivos, misericordiosos y amigables, dijo en la primera carta el apóstol San Pedro. Donde está la humildad, allí está la caridad, añadió después San Agustín. Los que se visten de la humildad en sus relaciones buscan el interés de los otros, el bien de los otros, y los ponen en primer lugar, estimando a los demás como superiores a sí mismos.
Dijo San Pablo en Filipenses 2:3, pues que el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo propio, sino que busca a los demás. Es el himno de la caridad que en la 1 Corintios 13 se nos ofrece como modelo. La humildad es el gran fruto del Espíritu que caracteriza a quien verdaderamente Dios mueve. Y por ello se ensalzó a Moisés por su humildad. Y entonces está conectada esta humildad con la apertura que yo tenga a Dios y a su gracia. Seguiremos hablando de la humildad y también de la paciencia y la perseverancia.